Digo, lo judicial, para que no nos bailen los plazos. A ver, la jueza que llevaba el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid se jubiló. Claro, pide hace un año que el caso lo lleve la UCO, que investigue la UCO. Y 2 meses después ella se jubila. Y ahí es cuando el magistrado, el señor Viejo, asume el caso y ya la UCO le pide a él en diciembre que apruebe el rastreo de las cuentas. Es decir, el magistrado no es que tuviese que ponerse un poquitito al día del caso. El magistrado ya había asumido ese caso meses antes. De hecho, la UCO lanza esa petición directamente al juez que lo lleva. Lo que sucede es que el juez, él mismo, el señor Antonio Viejo, tarda 6 meses en autorizar. La UCO no solo le ha pedido información de las cuentas, 14 cuentas o 16 cuentas del novio de Isabel Díaz Ayuso. 16. 16, sí. No solo de eso, le ha pedido información laboral y le ha pedido información relativa a Hacienda. Y el juez le ha permitido solo una de ellas a la UCO. 6 meses para una autorización parcial de una de las 3 peticiones de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Digo, que no es que estaba poniéndose un poquito, que se pensó 6 meses en si daba ese permiso o no. Asunto fraude fiscal. La cuestión, María, es que esta autorización del juez a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil llega 6 meses después, con retraso y con otras peticiones de investigación por parte de la Guardia Civil que el juez de momento no ha autorizado. Sí, es verdad que es una autorización parcial, por así decirlo, porque la UCO, que lleva medio año pidiendo en concreto investigar las cuentas de González Amador, también había pedido investigar su vida laboral y también su información tributaria. Eso, de momento, el juez no lo autoriza. Y recalco el de momento, porque en ese mismo auto al que os hacía referencia sí que dice que no lo descarta en un futuro, pero habla de que ahora lo prioritario, y esa es una de las palabras que utiliza, es poder acceder a esas cuentas bancarias. Llega después de 6 meses de peticiones de la Unidad Central Operativa de los investigadores de la UCO de la Guardia Civil y también después de que se produjese un cambio de juez. Os lo voy a recordar, esta causa la llevaba en primer lugar otra jueza de instrucción que se jubiló hace prácticamente un año, en verano del 2025, luego se cambió a un nuevo juez alrededor de septiembre de 2025 y desde principios de este año la UCO ha hecho sucesivas peticiones para poder investigar las cuentas de González Amador, que ahora, y de modo urgente, porque eso también se dice en el auto, de forma prioritaria, que es exactamente la palabra que usa el juez, pues ya se autoriza esa investigación. Ignacio, ¿cómo es posible que el juez pida que la UCO investigue ahora de forma urgente y prioritario algo que él ha tardado en autorizar 6 meses? Bueno, yo creo que la reportera ha tratado de explicar, creo que las razones por las cuales se ha producido esa demora. Ha habido un cambio en la titularidad del juzgado y ello no es un cambio que sea tan sencillo. Quiero decir que al incorporarse un nuevo titular debe de familiarizarse y debe de conocer los distintos procedimientos que lleva a cabo. Si ese es un factor, creo que puede ser razonable que ese cambio de titularidad haya supuesto un cierto retraso. Ahora bien, el que haya supuesto un cierto retraso no impide que en el momento en que ya asuma el conocimiento de la causa, bueno, pues trate de imprimirle la mayor celeridad posible. Decisión del juez que está investigando al novio de Isabel Díaz Ayuso de autorizar ahora a la UCO a que rastree las cuentas de Alberto González Amador. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días. Estás contando esta información desde ayer. Expliquemos primero el origen. Esto lo que va a permitir a la UCO es por fin poder investigar estas cuentas. Sí, en el origen de esta pieza separada está la empresa Masterman S.L., una sociedad sin valor alguno, comprada por Alberto González Amador a la esposa del director general de Quirón Prevención, Fernando Camino, por un total de 500.000 euros. Los investigadores creen que ese pago del novio de Ayuso es una comisión a Camino a cambio de recibir contratos millonarios del grupo Quirón, el gigante sanitario, con adjudicaciones multimillonarias en la Comunidad de Madrid,
de Isabel Díaz Ayuso. La UCO pedía 3 cosas: analizar las cuentas bancarias de los investigados, que son el novio de Ayuso, la esposa de Camino y las empresas relacionadas, las declaraciones tributarias de todos ellos, ampliando el plazo de investigación desde el 1 de enero de 2014, cuando hasta ahora solo reclamaban el periodo 2023, e información de la Tesorería de la Seguridad Social. El juez atiende la petición nuclear y para el resto ya se verá cuando se obtenga la primera información, la de las cuentas. Ordena a 16 entidades bancarias, 16, entre ellas un banco de Andorra, todos los saldos y cuentas en las que aparecen los investigados. El juez entiende que así puede, y es literal, construir el catálogo real de los bienes del novio de Ayuso y del resto de investigados, así como de su entorno más cercano, para ver si se ha incrementado su patrimonio de manera desmedida y si en ese caso ha tenido que ver con los hechos objeto de investigación. Campos, ¿podemos situar cuáles son los tiempos? Es decir, ¿a qué velocidad se está investigando? Porque una de las cosas que ayer, por ejemplo, reprochaba la oposición en la Comunidad de Madrid es que la investigación, por ejemplo, de Peinado contra Begoña Gómez o de otros casos va a mucha más velocidad de la que en realidad se está tomando el juez para investigar a González Amador. La solicitud inicial, Sastre, de la UCO o de la Fiscalía, del juzgado en concreto, del juzgado 19 de Madrid, parte de hace casi un año. Pero bueno, vamos a lo más concreto. La UCO realizaba esta petición de analizar las cuentas en diciembre pasado. Y es ahora cuando el juez da permiso a los agentes para que realicen su trabajo. Han pasado 6 meses exactos, 180 días. El auto tiene 5 páginas. Si hiciéramos una traslación, el juez Antonio Viejo le ha costado 36 días redactar cada una de esas páginas de su auto. Ahora está en manos del grupo 3 de la UCO que dirige el teniente coronel Balas elaborar el correspondiente informe para el juez que analice esas cuentas bancarias de 16 entidades distintas y corrobore o descarte que él o su entorno han obtenido un incremento patrimonial desmedido procedente de un posible delito de corrupción en los negocios. Será otra circunstancia. Las partes del proceso nos dicen que no han tenido acceso al oficio de la UCO de diciembre en el que pedía el análisis de esas cuentas. En otras causas, las partes tienen acceso a todos los documentos. Aquí no ha sucedido. Y ese oficio de la UCO, es el de diciembre, es relevante porque ahí figuran las cuentas específicas de Alberto González Amador y en qué bancos concretos las tiene. Ahora no tenemos esa información. Sabemos que hay 16 bancos, entre ellos uno andorrano, en los que los investigados tienen cuentas, pero no dónde las tiene cada uno de ellos. 36 días para cada página del auto. Y una última cuestión. ¿Cuál es el alcance que puede tener esta investigación? Es decir, ¿esto se ciñe solo a González Amador? No, la responsabilidad penal corresponderá a priori de forma exclusiva a Alberto González Amador, tal vez también a la otra imputada, la esposa de Fernando Camino, Gloria Carrasco, y al propio Fernando Camino. Y está por ver si también afecta de alguna manera al Grupo Quirón, el principal contratista sanitario de la Comunidad de Madrid. Y después están las otras variantes, el aprovechamiento del bien producto del delito, si lo hubiere, y si hubiera sido así, si así se considera. Tenemos precedentes en la jurisprudencia española. Recordamos el caso de Ana Mato, sí, la exministra de Sanidad, que tuvo que dimitir cuando fue procesada por parte del juez Ruz porque se la consideró partícipe lucrativo de los delitos cometidos por su esposo Jesús Sepúlveda. Recuerdan aquello del Jaguar que tenía debajo del garaje y que no sabía de dónde había procedido. Aquí vamos a ver, estamos en una fase embrionaria, hay que ver si efectivamente el el Maserati de Alberto González Amador han tenido que ver con dinero producto del delito. Si es así y alguien aprovecha esos bienes, pues también puede ser responsable a título lucrativo, nunca tendría una responsabilidad penal. Hacienda empezó a sospechar de González Amador cuando detectaron que aumentaban sus ingresos, pero tributaba menos. Si tengo 375.000 euros de ingresos y paso a 2.330.000, pues tendré que incrementar la cuota tributaria y los ingresos frente a la hacienda pública. Y por el contrario, nosotros verificamos que no. Así lo explicó la inspectora de Hacienda el pasado marzo ante el juez que investiga al novio de Ayuso por 2 delitos de fraude fiscal. También contó que enseguida detectaron que había voluntad de delinquir. Porque se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria. Y aseguró que González Amador solo intentó arreglarlo cuando se vio descubierto. Esta, vamos a decir, regularización que hace cuando ya me ha pillado la agencia tributaria. La oposición señala a Díaz Ayuso y le exigen que dé un paso atrás. La mentira,
el beneficio que obtiene ella, porque lo obtiene. La señora Ayuso tiene que dimitir sí o sí. La señora Ayuso no puede tener el tren de vida que tiene solo por su sueldo. Creo que eso fue un gran error que probablemente haga que, bueno, pues que todo esto haya sido una cadena también de despropósitos. Bueno, yo no sé por dónde empezar, la verdad, porque me lo pones muy complicado. La Comunidad de Madrid no solo ha hecho de la Comunidad de Madrid, cuyos impuestos pagamos todos los que vivimos en la Comunidad de Madrid, una causa de defensa de este señor. También la presidenta de la Comunidad de Madrid ha salido públicamente con un atril de la Comunidad de Madrid a decir que es una conspiración y una persecución contra ella. Ya, pero no es lo mismo defender que atacar con medios públicos. Empezando por ahí. Para seguir el señor González Amador, aquí lo que se está tratando es si paga 500.000 euros por una empresa que no tenía actividad, que el año que más beneficio tuvo, creo que fue 2020, 3.600 euros, vamos, un negociazo, por el que paga 500.000 euros, y se está viendo si eso es una contraprestación por comisiones en el negocio de mascarillas, en lo peor de la pandemia. Recordar que las barbaridades de la Comunidad de Madrid no acaban aquí, porque el señor Miguel Ángel Rodríguez el mes pasado declaró como investigado por difundir los datos personales y la fotografía de 2 periodistas del diario El País, cuando decía aquello de que periodistas encapuchados perseguían a la presidenta de la Comunidad de Madrid o la acosaban en su casa, ¿no? Ayuso, por cierto, estaba en México siendo perseguida por el narco, según dijo ella después. Para seguir, además, el señor González Amador tiene otro frente abierto que se va a juzgar en un juzgado de Madrid por presunto fraude fiscal de 350.000 euros. O sea, yo no sé si nos damos cuenta de la dimensión que tiene esto. Y una cosa más al hilo de lo que decía María, que yo creo que lo ha explicado muy bien en la conexión en directo. Los compañeros del diario.es informan de que la decisión del juez llega después de reunirse con la Fiscalía y con la UCO en su despacho 41 días antes de firmar la autorización a la UCO para que acceda a las nada más y nada menos que 16 cuentas que tiene este señor, un ciudadano particular normal y corriente con actividades normales. Tenemos que alegrarnos, ¿no?, de que se haya aceptado, quiero decir, que la justicia funcione y funcione para todos. Cuando estamos criticando que la justicia funciona para unos y para otros no, tendremos que alegrarnos de que la justicia funcione. A mí me sorprende lo lento que ha sido en este caso. Bueno, probablemente siempre habrá razones, las habrá explicado el magistrado, y si él las ha explicado de esa manera, pues yo creo que si estamos investigando lo que estamos investigando, algo tan sencillo como acceder a sus cuentas, Fátima, la justicia termina investigando todos los procesos y castigando todos los delitos, o casi siempre. Claro, pero una cosa es la actuación de la justicia, otra cosa es la responsabilidad política, que aquí no ha habido ninguna, y otra es la existencia. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué dictamina la justicia. Pero no en base a si él, que por cierto ha reconocido que defraudó, es culpable o inocente, que eso no está claro. La cuestión es que la Comunidad de Madrid ha utilizado esta causa de nuevo para hacer política. O sea, a mí me gustaría que algún día de la semana, el que sea, del mes que queráis, hablemos de la gestión en la Comunidad de Madrid. El que queráis, porque los mismos que son súper del Papa y súper de misa, son los mismos que le siguen para lo que le da la gana, para unas cosas sí y para otras no. Me he perdido. ¿Qué tiene que ver la Comunidad de Madrid con que la pareja de la presidenta cometa un fraude fiscal? ¿Qué tiene que ver la gestión de la Comunidad de Madrid? Cuando la Comunidad de Madrid sale a defenderlo, cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una estrategia de comunicación política que consiste básicamente... un gran error, pero ¿qué tiene que ver la actividad de un señor? Si me lo preguntas, te contesto. Ese señor que es su pareja, lo mete ella en todo esto. Lo quiero recordar y lo decías tú. La cuestión es que no se habla nunca de la gestión de la Comunidad de Madrid, y yo creo que hay que hablar de ella como hay que hablar de la del Gobierno de España o la de otros tantos gobiernos. Y en este caso, la línea de comunicación de la Comunidad de Madrid consiste en abrir escándalo tras escándalo, y el señor Miguel Ángel Rodríguez lo sabe muy bien, con eso de vamos a triturar periodistas, etcétera, y nunca se habla de la gestión. Entonces, quiero decir, otra cosa no, pero de la gestión de la Comunidad de Madrid se habla continuamente y en todos los programas. Se habla de los escándalos mucho más que de la gestión de Cantabria. Eso está, o sea, habría que minutarlo. Yo no sabía que la presidencia de Cantabria salía a hablar cada vez que hablaba Pedro Sánchez. Se habla de otras presidencias de la Comunidad. Por contarlo bien, digo, lo judicial, para que no nos bailen los plazos. A ver, la jueza que llevaba el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid se jubiló. Lo judicial, para que no nos bailen los plazos. A ver, la jueza que llevaba el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid se jubiló. Pide hace un año que el caso lo lleve la UCO, que investigue la UCO. Y 2 meses después ella se jubila. Y ahí es cuando el magistrado, el señor Viejo, asume el caso. Y ya la UCO le pide a él en diciembre que apruebe el rastreo de las cuentas. Es decir, el magistrado no es que tuviese que ponerse
un poquitito al día del caso. El magistrado ya había asumido ese caso meses antes. Ya, por desgracia, en muchos casos, o sea, sin intención, yo no quiero ver ninguna intencionalidad detrás, no quiero. No, porque también él dice que quiere ver pero es verdad que es lenta, que es si muy hubo lenta. enriquecimiento, quédense con esta expresión, de González Amador o de su entorno. Claro. O de su entorno. De su entorno económico. Entorno económico. De las empresas con las que ha trabajado. Él dice de su entorno. No, pero se refiere al entorno económico. Son las empresas con las que presuntamente ha trabajado o hecho negocios. Si estás pensando en las cuentas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, olvídate. No. Vale, que se puede aumentar el patrimonio de muchas maneras, no solo el líquido. Se puede comprar uno pisos, se puede comprar uno coches. Quiero decir, el patrimonio se puede aumentar de muchas maneras. En cualquier caso. No solo con billetes, a tocateja, que dicen ahora los jóvenes. Vemos ahora que es la autorización ahora del juez a la UCO para que rastree las cuentas de Alberto González Amador. Voy a recordar este dato que nos daba Campos. Un auto de 5 páginas, si sacamos la media del tiempo, se ha tomado el juez 36 días para redactar cada página del auto. Y precisamente sobre la velocidad a la que se instruyen unos casos y a la que se instruyen o investigan otros, esas declaraciones a raíz de esta decisión de acceder ahora a las cuentas del novio de la presidenta madrileña que hacían Manuela Bergerot de Más Madrid y Mar Espinar del PSOE en Madrid. Si la justicia investigara la relación de Ayuso con el grupo Quirón a la misma velocidad que investiga Ferraz, la presidenta no podría terminar la legislatura. Esperemos que la instrucción pueda avanzar y podamos averiguar así cuáles son los turbios negocios de Alberto Quirón, cómo se ha pagado el ático dúplex de Chamberí y por qué se celebraron esas cenas a escondidas en León que supusieron miles de millones de dinero público para la empresa del novio. En respuesta a lo que decías ahora, Lourdes, entonces, ¿estas declaraciones se pueden hacer o no se pueden hacer? Es decir, es evidente que hay distintas velocidades en cada caso. Bueno, yo eso creo que requeriría... Es decir, yo no sé por qué el no estoy en condiciones de establecer por qué el juez Antonio Viejo ha tardado lo que ha tardado en dictar el auto de ayer. Es verdad que en medio ha ocurrido una cosa no menor, que es que la juez que llevaba el caso se ha jubilado. Y por incorporar todos los datos al sumario informativo, Antonio Viejo trabajó para la Administración cuando dirigía el Ministerio de Justicia de Dolores Delgado, por ejemplo. Quiero decir, si nos ponemos a repasar el currículum de todos los jueces que circulan, pues el de Antonio Viejo incorpora estos factores. Yo insisto, no tengo elementos para saber si ha habido alguna dilación, que puede parecerlo, pero sobre lo que duran los procedimientos judiciales. Se ha criticado mucho, por ejemplo, el del fiscal general del Estado. No. Es decir, es que ese caso tenía que ir particularmente rápido porque era una de las principales instituciones del país quien además había decidido no apartarse de su cargo. No podíamos tenerla, la Fiscalía General, metida en un banquillo durante meses. Ramoneda. No, así que hay una cosa que me parece manifiesta y es lo que lo iba a decir antes. Yo creo que evidentemente los tiempos de la justicia con la derecha y con la izquierda no son los mismos. Hay excepciones en todos los casos, por supuesto, pero en general los casos que se abren sobre la derecha tienden a adormecerse, mientras que no es sorprendente que los casos que se abren contra otros se aceleren y se aceleren, digamos, más allá incluso de lo que es la normalidad judicial. Y esto me parece que es un hecho objetivo que se ha repetido muchas veces a lo largo y que está aquí y que alguna cosa significa. Sí, siempre se ha dicho que por naturaleza la justicia, el lapsus es bueno. La justicia es conservadora y algo hay de verdad en todo eso. Pero a mí me parece evidente que los tiempos en los que de la justicia en la política no son siempre lo que parecería que deberían ser y que hay cuestiones que se alargan y otras que se aceleran de una manera bastante difícil de entender. Edu. Pues mira, yo creo que los equipos que se quejan del árbitro